Ok. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por poder compartir una porción de las Escrituras. El día de hoy vamos a hablar acerca del misterio de la fe. Es muy importante que hablemos de este tema, hermanos, porque pues vamos a necesitar mucha fe con todo lo que hemos predicado que viene acerca del padecimiento, acerca de la aflicción que vamos a atravesar todos los cristianos, y necesitamos ir creciendo en fe. Vamos a ir viendo este tema poco a poco. La que sigue, hermano. Dice en 1 Timoteo, en el 3:9, dice que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, primero que nada, un misterio, hermanos, es algo que está oculto. Dice la palabra que había estado, estos misterios habían estado ocultos desde siglos y edades, y dice que ahora ha sido revelado a sus apóstoles, a sus santos apóstoles y a los profetas en el Espíritu. También es manifestado a los santos. El Señor les decía a los discípulos que a ellos se les concedía conocer el misterio de del reino, más a los que están fuera por parábolas. Entonces nosotros hemos tenido también la bendición de conocer ese conocimiento profundo acerca de los misterios, y es importante que nosotros lo conozcamos para que tengamos un panorama amplio acerca del plan de Dios. Como hace rato nos comentaba Evaristo acerca de la conciencia nosotros sabemos que está en el alma, y esa alma la tenemos que limpiar. Es como si fuera un archivo que tenemos almacenado con información que pues no es tan importante. El Señor viene a nosotros y nos limpia nuestra conciencia. La que sigue, hermano, por favor. Bueno, vamos a empezar primero que nada con qué es la fe. Dice en Hebreos en el 11:1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se, que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, nosotros, hermanos, hemos creído en Dios, ¿sí? Muchas personas pues dicen, bueno, ¿y cómo crees en algo que no ves? Pues todo se radica en dos palabras, es por fe. ¿Sí? Entonces nosotros hemos creído a Dios y también hemos creído en su palabra. La siguiente, hermano. Bueno, en el diccionario busqué y hay palabras que se relacionan a la fe, y una de ellas es creencias, ¿no? La gente puede tener fe en sus creencias, ¿sí? También está relacionada con la palabra virtud, ¿sí? Que es una energía que emana de uno, ¿sí? Tiene que ver con una mayor confianza, ¿sí? Con una mayor certeza. Tiene que ver con las promesas que Dios promete y que las creemos por fe, y nos va dando mayor seguridad, ¿sí? Tiene que ver también con la fidelidad, y la fidelidad al Señor Jesucristo, ¿sí? Tiene que ver también con la esperanza, con la fortaleza espiritual y con una energía, porque también la fe es una energía, ¿sí? Que nos lleva a obrar. La siguiente, hermano. Bueno, dice, por fe creemos que Dios es el creador del universo, ¿no? En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue de lo que, dice, de modo que lo que se ve fue hecho que no se ve, de lo que no se veía. Bueno, normalmente todo lo que vemos, hermanos, habla de la creación de Dios, ¿sí? Los árboles, el mar, el cielo, todo lo que vemos a nuestro alrededor habla de que alguien lo creó, ¿sí? Y todo lo que la creación de Dios habla que el Señor Jesús, el Padre, y pues hay ángeles todopoderosos que hicieron la creación, pero nosotros creemos, es por fe, hermanos. La siguiente.
Bueno, dice, por fe creemos en su palabra, dice en Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Normalmente alguien nos empieza a hablar del Señor y empezamos a poner oído, y es ahí donde empezamos a creer en Dios. Aunque no lo conozcamos, alguien nos empieza a hablar y empezamos a creer. Dice en Apocalipsis 22:6, dice que sus palabras son fieles y verdaderas. El Señor no miente, hermanos. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un cumplimiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho en su palabra, dice que ni una jota ni una tilde van a perecer de ellas hasta que todas las cosas sean cumplidas, hermanos. Entonces, todo lo creemos por fe, hermanos. La siguiente dice en Hebreos, en el 11:6, dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, hermanos, lo contrario de la fe es la incredulidad, ¿sí? Entonces, no agradamos a Dios si no creemos, hermanos. Todos empezamos siendo incrédulos. Dice la palabra en Romanos en el 11:32, dice que Dios encerró a todos, dice que en incredulidad por misericordia de todos. Entonces, Dios a todos nos ha encerrado en incredulidad, pero vamos a ir rompiendo esa incredulidad a través de la fe, ¿sí? La que sigue, hermano. Bueno, vamos a ir viendo que existen dos tipos de fe. Una fe que viene de Dios, ¿sí? Y otra fe que es una fe humana, hermanos, que es una fe en Dios. No es lo mismo que esa fe venga de arriba para abajo, que nosotros creamos en Dios. Ahí puse una imagen, dice, una flechita indicando una fe que viene de Dios y otra, una fe que es creer en Dios. La siguiente, hermano. Bueno, vamos a empezar a hablar de la fe humana, que es creer en Dios. Dice en Romanos 10:9, dice que si confesáremos con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces dice que si nosotros creemos, no necesitamos nada más que creer en el Señor Jesucristo para ser librado de una condenación eterna, que es cuando el hombre muere, es ir a un infierno y posteriormente va a ser resucitado, va a ser enjuiciado y va a ser lanzado a un lago de fuego. Aquel que no cree en el Señor Jesucristo como el Salvador, porque dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, ¿no? Entonces, es un regalo de parte de Dios por el simple hecho de creer. Dice en Efesios 2:8, dice que es por gracia soy salvo, dice, no por fe, no por obras, perdón, para que nadie se gloríe, dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿sí? Entonces no necesitamos nada más que creer en el Señor para ser salvos. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, recordamos la escena donde están crucificando al Señor Jesucristo con el ladrón de la cruz. Inclusive a él no le dio tiempo de que fuera bautizado. Sin embargo, él confesó al Señor Jesucristo como su Salvador y por eso el Señor le regala la entrada al paraíso, ¿no? Entonces, a través de la fe obtenemos una salvación, hermanos. Es muy importante que nosotros creamos eso, ¿no? Porque, y que no le anexemos nada para poder ser salvos, ¿sí? En Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero aquí quiero aclarar, dice fe en Cristo, no dice fe de Cristo, dice fe en Cristo. Esta es una fe humana, nosotros creyendo a Dios. La siguiente, hermano. Bueno, pues también a través de la fe en Cristo, pues somos sanos,
recordamos el pasaje de aquella mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre y que no podía ser sana, y que ella decía que si tan solo tocara el manto del Señor Jesús, pues que ella iba a sanar. Y en ese entonces estaba con los discípulos y dice que había una multitud entre ellos y pues la compañía le apretaba y él dijo, ¿no? Dice, ¿quién me tocó? Porque salió de mí virtud, una virtud para sanar. Y los discípulos, pues hablando en forma natural, decían, bueno, pues estamos aquí entre la multitud, te han tocado varios, ¿no? Dice, alguien me tocó porque sentí que salió de mí virtud para sanar, ¿no? Dice en Lucas en el 8:46 al 48, dice, entonces, como la mujer vio que no había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo a causa porque le había tocado y como luego había sido sana, dice, y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, entonces ahí vemos que a través de la fe nosotros podemos ser sanos, hermanos. Sí, es muy importante que nosotros creamos. Vemos ahorita el caso de nuestra hermana que pues ella está dando su testimonio de que por el hecho de creer en el Señor, pues el Señor la sanó. Dice en Hechos, ¿sí? En el 14:9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual como puso los ojos en él, vio que tenía fe para ser sano. ¿Sí? Entonces también vemos aquí al apóstol Pablo, que también oró para que fuera sano este personaje. ¿Sí? La siguiente. Bueno, también vamos a ver en Santiago, dice en el capítulo 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Entonces nosotros, hermanos, debemos de poner en práctica y por obra lo que dice la palabra. Debemos de creerle a Dios y creerle en su palabra. Si hay algún enfermo, dice que nosotros podemos orar para que podamos sanar a los enfermos, hermanos, ¿sí? Dice también en Marcos 16:16, dice, estas señales seguirán a los que creyeren, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos y comerán cosas mortíferas y no les serán y no les dañarán, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. La siguiente, hermano. Dice en Romanos 1:17, dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. La justicia de Dios, hermanos, son los planes que Dios tiene para el hombre. Y Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos esos planes. Dice en Jeremías 9:27, dice que el que ha de alabarse, alabes en esto, en entenderme y en conocerme, ¿no? Dios quiere que lo conozcamos y quiere que conozcamos sus planes, ¿sí? Y pues esa fe que viene de Dios ya es otra, hermanos. Primero es una fe humana y después es una fe que viene ya de Dios. Y esa fe viene a través del Espíritu Santo, viene a través del Espíritu de Cristo y viene a través del Espíritu del Padre. ¿Sí? Vamos a irlo viendo poco a poco. La siguiente, hermano. Bueno, aquí en Romanos, en el 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, no es que a unos les dé más fe que a otros, hermanos. No se trata de eso. No es que Dios tenga sus escogidos y que a unos los quiera y a otros no. ¿Sí? Recibimos la fe que nosotros querramos. La suministración de la fe depende de nosotros, hermanos. ¿Sí? No de nadie más que de nosotros. Si nosotros vamos a la gasolinera y llenamos el tanque, nuestro tanque de gasolina, ¿de quién va a depender la llenura del tanque? Más que de nosotros, hermanos.
dependiendo la entrega y la búsqueda, ¿sí? Para con Dios. La siguiente, hermano. Bueno, vamos a ir viendo la fe que viene de Dios a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vamos a aclarar, hermanos, que la fe, que el Espíritu Santo lo vamos a recibir por fe, hermanos, y es una promesa de parte de Dios. Dice en Hechos, en el 1:4, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. Y en Hechos 1:8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vemos que es una promesa, hermanos. Dios no miente. Si nosotros queremos tener el Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es pedirlo, ¿sí? Pedirlo, ¿sí? Y Dios lo da abundantemente aquí al que lo pide, hermano, ¿sí? Es una promesa de parte de Dios. La siguiente. Dice, bueno, vamos a ir viendo que la fe viene a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios, en el 12:4, perdón, dice, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, ¿sí? Nos brincamos hasta el 7, dice, empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu por provecho. Dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu y a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Sí? Viene hablando de el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos trae 9 dones y dentro de esos 9 dones, ¿sí? Uno de ellos es la fe. Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, viene a nosotros una fe que viene del Espíritu Santo, hermanos. Y entonces nosotros podemos echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿sí? Como lo dice en Marcos 16:17. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso es por fe. Dice, estas señales seguirán a quienes, a los que creen, ¿sí? Muchos dicen, bueno, es que esto fue solamente en el tiempo de los discípulos. No, esto es también ahora. Dice, en los postreros tiempos, dice, derramaré de mi espíritu, dice la palabra, ¿no? Entonces hay que creerle a la palabra y cuando uno lo cree, lo pone por obra y cuando lo pone por obra, entonces lo empieza a palpar y cree uno que es real, ¿sí, hermanos? Y nadie le va a contar porque uno lo está viviendo. Necesitamos vivir el evangelio para que para que uno tenga una certeza, una confianza de que Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? La siguiente, hermano. Sí. Bueno, aquí vamos a ver ya la fe de Jesús. Dice en Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, pero dice por la fe de Jesucristo, no dice por la fe en Jesucristo, dice por la fe de Jesucristo. Dice en Filipenses en el 3:9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe, que es de Dios por la fe. Pero habla muy, muy claramente que es una fe ya que viene de Jesucristo. El siguiente, hermano, por favor. Bueno, y también, hermanos, es una promesa de parte de Dios. Dice en Efesios 3:17, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis conocer la anchura y la longura y conocer que el amor de Dios excede nuestro entendimiento, hermanos. Pero en sí, hermanos, es una promesa, ¿sí? Nosotros tenemos que creerle. Claro, por supuesto que hay requisitos para que el Señor Jesucristo venga a nosotros a morar
a nuestro corazón. Hay requisitos, pero nosotros primero tenemos que saber que es una promesa. La siguiente, hermano. Dice en Gálatas, en el 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Así como el Espíritu Santo nos trae 9 dones, el Espíritu del Señor Jesucristo nos trae frutos. Y uno de esos frutos es la fe, hermanos. Anteriormente dije que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Vamos pasando de tener una fe humana a tener una fe que viene del Espíritu Santo. Ya que tenemos la fe del Espíritu Santo, ¿sí? Y somos dignos de tener el Espíritu del Señor Jesucristo, pues nos trae otra fe de Cristo y va aumentando nuestra confianza, nuestra certeza, y le vamos creyendo mucho más al Señor Jesucristo. Es por eso que es muy importante que nosotros vayamos creciendo en fe. ¿Sí? La siguiente, hermano. Dice, por la fe de Cristo tenemos entrada al reino de Dios. Dice en Efesios 3:12, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. ¿Sí? No dice por la fe en Él, dice por la fe de Él. Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Sí? Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, hermanos. Por eso es importante que nosotros podamos tener la fe del Señor Jesucristo para poder entrar al reino de Dios. La siguiente. Por la fe de Cristo somos justificados, hermanos. Normalmente el hombre a veces se siente muy recto, que cree que está cumpliendo las leyes de Dios, pero la ley mosaica no hubo ningún hombre que la pudiera cumplir hasta el día de hoy más que el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros aparentemente creemos que cumplimos la ley guardando por obras, ¿no? Pero dice la palabra aquí en Gálatas en el 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, hermanos, nadie se puede justificar por nuestras propias obras, hermanos. Dice que el que se justifica por sus obras, pues de la gracia ha caído, ¿no? Porque son vacíos de Cristo. Entonces, tenemos que, pues, tener esa fe de Jesucristo para que el Señor nos pueda justificar. La siguiente, hermano. Bueno, hay otra fe que viene del Padre. Dice en Efesios, en el 6:23, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero viene muy claro, dice fe de Dios Padre, ¿sí? Es otra fe. En Lucas, en el 24:49 dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Pero también, hermanos, es una promesa y Dios no miente, hermanos. Nosotros tenemos que creerle que Dios envía a esos 3 espíritus para que seamos bautizados del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo y del Espíritu del Padre. No solamente ser bautizados en agua, solamente creer en el Señor y eso es todo. Dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que vayan al conocimiento de la verdad. Dice que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero quiere que vayamos al conocimiento de la verdad, a algo más, que es a obtener esos espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, hermanos. La siguiente. Bueno, esta fe que viene del Padre es una fe perfecta, hermanos. Dice en Santiago en el 2:22, dice, ¿no ves que la fe obró
con sus obras y que la fe fue perfecta con sus obras, con las obras, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue hallado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, hay obras que son perfectas, hermanos. En el caso de Abraham, pues Dios le pidió lo que más amaba y lo que más amaba era a su hijo, ¿sí? Entonces Dios también nos pide lo que más amamos, hermanos, para hacer esas obras perfectas y tener esa fe que viene del Padre. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A esto, hermanos, somos llamados, dice en Mateo 5:48, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Somos llamados a una perfección, a llegar a esa unidad de la fe. Esa unidad de la fe, hermanos, representa obtener esos tres espíritus en este tiempo y obtener esos 7 espíritus al final de los tiempos, que ya en otra ocasión vamos a hablar un poquito más para aquellos que pues no son nuevos y no conocen de esta parte. Pero sí es muy importante que nosotros comprendamos que la unidad de la fe representa a esos 3 espíritus, ¿sí? La siguiente, hermano. Bueno, en Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Bueno, hermanos, cuando obtenemos el Espíritu Santo al principio, pues el Espíritu Santo hay que procurarlo y uno va procurando los dones del Espíritu Santo y va uno creciendo en fe, ¿sí? Y el Espíritu Santo, el objetivo es llevarnos al Señor Jesucristo, ¿sí? Una vez que nos lleva al Señor Jesucristo, el Señor, cuando somos dignos de Él, vienen esos frutos, que es, uno de ellos es la fe, y también vamos creciendo. Y ese crecimiento también se va a ir dando por la suministración a través de la oración en lenguas. Cuando uno empieza a orar en lenguas del Señor, ¿sí?, empieza a haber un crecimiento en fe. Y cuando ese Espíritu del Señor Jesucristo lo hacemos engrandecer y crecer hasta que clame al Espíritu del Padre, entonces ya se derrama ese Espíritu y clama a Abba Padre, que venga el Padre a morar a nosotros. Y Él viene de manera completa. Es una fe total. La siguiente, hermano. Bueno, ¿y cómo podemos incrementar nuestra fe, hermanos? Porque también en Lucas 17:5 decía, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los discípulos también le pedían al Señor que les aumentara la fe. También, no sé si recuerdan el pasaje donde una persona le lleva a su hijo que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. Y entonces el Señor les dijo, ¿hasta cuándo tendré que ayudarles? ¿No? Como diciendo, ¿no? Y entonces el Señor echó fuera el demonio y el muchacho quedó libre del espíritu. Y los discípulos después le dijeron, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿No? Y el Señor le respondió, por vuestra incredulidad, ¿sí? La incredulidad, hermanos, es lo contrario a la fe, ¿sí? Entonces, el Señor le repite en ese pasaje, dice, este género solo con oración y ayuno. Entonces, también es muy importante que nosotros oremos y ayunemos, hermanos, ¿sí? Entonces, debemos de ir creciendo en fe, también trabajando para el Señor, porque el Señor en ese entonces, pues, les dijo una parábola, dice que quien tenía un siervo que iba a trabajar y después de trabajar le decía que se sentara a la mesa a comer y quién diría que estaba bien, pues diría uno, pues ya trabajó y ya se lo merece. Pues el Señor dice, no, dice, primero que me sirva a mí, que coma yo y después que coma él. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que servir primero porque es menester, dice, es necesario que para que se nos pague un salario, primero trabajemos. El Señor mismo les decía, que el que quisiera ser el más grande de todos, que se hiciera
ser el menor de ellos y que sirviera más, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que servirle al Señor Jesucristo. También dice en segunda de Corintios, en el 10:15, dice, dice, y no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de nuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, hermanos, la suministración o el crecimiento espiritual o el crecimiento de fe va a depender nada más que de nosotros, hermanos. Entonces es muy importante que hagamos crecer esa fe en nosotros. La siguiente, hermano, por favor. Bueno, es necesario que nuestra fe sea probada, hermanos. Lo dice la palabra, dice en 1 Pedro 1:7, dice, para que la prueba de vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego y sea hallado en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Bueno, pues hemos hablado muchas veces de que viene un padecimiento para la iglesia, para el pueblo de Dios, ¿sí? Para todos nosotros. Dice que el juicio comienza por la casa de Dios, entonces el juicio comienza por nosotros y viene un padecimiento, hermanos, donde nuestra fe va a ser probada y necesitamos ser hallados fieles, hermanos. Nuestra fe, hermanos, es mucho más preciosa que el oro, hermanos. Entonces tenemos que tenerle ese valor. La siguiente, hermano. Bueno, también la fe, hermanos, es una batalla, ¿sí? Dice en primera de Timoteo, en el 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, ¿sí? Dice que peleemos esa buena batalla, hermanos. Nos está exhortando el Señor a que lo hagamos, que peleemos, ¿sí? En Efesios 6, en el 11-12, dice, bueno, antes dice que nuestra batalla, hermanos, ¿con quién va a ser? Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, malicias en los aires espirituales, ¿sí? Entonces, hermanos, el príncipe de este mundo es Satanás y la batalla es contra él, ¿sí? Contra sus huestes caídas. Entonces nosotros tenemos que armarnos de la armadura de Dios. Y en el Antiguo Testamento maneja que las batallas eran físicas, pero ahora las batallas son espirituales, hermanos. Y entonces nosotros tenemos pues un escudo que es la fe, ¿sí? Pero en sí debemos de vestirnos de toda esa armadura de Dios. Dice en Efesios en el 6:11-17, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos no solamente la espada, porque pues la espada sabemos que es la palabra de Dios, pero si vamos a la guerra solo con la espada, pero no tenemos con qué defendernos, ¿sí? En este caso, pues el escudo, pues nos van a herir, ¿no? Entonces es muy importante que nos pongamos la armadura completa, hermanos, ¿sí? La siguiente, hermano. Esta imagen la saqué de la película del apóstol Pablo, hermanos, ya cuando estaba a punto de partir a la otra vida con el Señor, ¿no? Que el apóstol Pablo decía que para él morir era ganancia, ¿no? Y sabemos, hermanos, que cuando el hombre va cada vez creciendo en fe, ¿sí? Va teniendo una certeza de lo que Dios nos promete y anhelamos la otra vida y vamos a ir muriendo poco a poco a esta vida terrenal. Porque el mismo apóstol Pablo decía que vayamos en pos de lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno y lo que se ve es pasajero, hermanos. Entonces, él tenía esa certeza, el Señor lo había llevado al tercer cielo, lo había llevado al paraíso y le había mostrado, ¿no?
cosas, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, dice, son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Él ya quería partir con el Señor Jesús, ¿no? Pero él ya había peleado su buena batalla, hermanos. Así lo dice, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, también nosotros tenemos que pelear esa buena batalla y guardar la fe, hermanos. Dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la fidelidad, hermanos, tiene que ver, la fe tiene que ver con ser fieles hasta la muerte, hermanos. Y Él nos va a dar, dice que una corona no solo de vida, sino también una corona de justicia y una corona de gloria, hermanos. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que Dios nos ofrece para ir en pos de sus promesas, hermanos. La siguiente. Bueno, una de la fe pues más grandes es la fe de resurrección, hermanos. Sí, el Señor les decía que si no creemos en la resurrección, dice que vana es nuestra fe y que seríamos los más miserables de esta vida, ¿no? Porque eh, hemos puesto toda la carne al asador, dirían por ahí, por sus promesas. Hemos puesto todo por las promesas del Señor, ¿sí? Entonces el Señor no miente y Él puso un camino para todo. Dice en Juan, en el 11:25 y 26, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nos los dice a nosotros, hermanos, también, que si nosotros creemos esto, dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos seremos vivificados. Él lo está diciendo, hermanos, hay que creerle a su palabra. Cuando uno muere no es el fin, es el inicio a otra vida espiritual, hermanos, pero el hombre tiene temor a la muerte, le teme a lo desconocido porque no ha creído al Señor. Hay una alabanza muy bonita que habla acerca de que cuando muera yo, dice que no deben llorar porque viviendo estoy en Cristo Jesús. Dice, será un breve dormir y un eterno despertar. Entonces, hermanos, es un gozo, es un consuelo lo que nos da el Señor, ¿sí? El hecho de esa esperanza de volver a la vida, ¿sí? Si tienen un poco de tiempo y pueden checar el capítulo de Ezequiel completo, habla de la resurrección, donde es llevado Ezequiel al futuro y le muestra todo el proceso de la resurrección y ve cómo el hombre vuelve a la vida, hermanos. Entonces es algo muy hermoso que pues quisiéramos que todos tuvieran ese sentir de que así como el Señor murió, así todos también vamos a ser resucitados. La siguiente, hermano. Dice en 2 Timoteo, en el 2:11, dice, y 12, dice, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, dice, Él también nos negará. Es muy importante, hermanos, que nosotros creamos a su palabra, creamos en Él, creamos a su palabra. La siguiente, hermano. Bueno, aquí vemos a todos esos grandes hombres de la fe, hermanos, que fueron aprobados por el testimonio de la fe. Dice en Hebreos 11:33 al 36, dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillos, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla,
trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos, prisiones y cárceles. Hemos visto durante todo el lapso de la historia de la Biblia a todos esos grandes hombres de la fe, cómo Dios cerraba la boca de leones en caso de Daniel, cómo cubría del fuego, de que no se quemaran a los amigos de Daniel. A todos esos grandes hombres de la fe palparon esa fe, hermanos, y experimentaron la comunión con Dios, hermanos, y entonces la fe, una vez que uno cree, empieza a palpar y a creer y tener esa certeza de que lo que Dios promete es cierto, hermanos. El siguiente, para continuar el mismo versículo, la continuación de dice, y otros fueron apedreados. Vamos a ver fueron el caso de Esteban, ¿no? Y otros que también fueron mártires, ¿no? Aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de oveja y de cabras, pobres, todos la iglesia primitiva fue participante de esa pobreza, ¿sí? Y fueron angustiados, fueron maltratados, fueron llevados a los circos romanos y iban cantando, hermanos, iban cantando porque sabían lo que les esperaba después de esa pequeña aflicción. Decían que iba a ser un pequeño tiempo de dolor, pero de ahí dice que lo que hemos de padecer en este tiempo, dice que no iba a ser comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, hermanos. Pero todo eso lo hicieron ellos también por fe, porque lo palparon, dice, de los cuales el mundo, dice, no eran dignos, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por el testimonio de la fe. ¿Y qué dice? No recibieron las promesas. Muchos dirían, bueno, se murieron siguiendo al Señor y lo que prometieron no se los dieron, porque las promesas no son para nuestros tiempos, para en esta vida, hermanos, ¿sí? Sino para la venidera, que es en el tiempo milenial, ¿sí? Y después del tiempo milenial, pues en los cielos, durante eternidad de eternidades, dice, para siempre jamás. Para esos tiempos son las promesas, hermanos. Dice, proveyendo Dios, dice, no recibieron las promesas, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Así, los grandes hombres de la fe están en espera de esas promesas. Así también nosotros vamos a morir, ¿sí? Y vamos a estar en espera de esas promesas para que seamos, para que nos den esas recompensas juntamente con ellos. La siguiente, hermano. Dice en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entonces, hermanos, también nosotros debemos de creer en las promesas del Señor Jesucristo y agarrarnos de ellas, hermanos, ¿sí? Poner los ojos en Él, la mira en Él, ¿sí? Y en sus promesas. La siguiente, hermano, por favor. Bueno, la fe, hermanos, en sí es la que nos hace estar firmes, pero la fe que viene de Dios, porque podemos tener una fe humana y en el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor fue aprendido, él anteriormente le había dicho que él iba a poner su alma por él y que no lo iba a dejar. Sin embargo, cuando vinieron a prenderlo, pues huyó, y no solamente él, sino también los discípulos, y lo dejaron solo. ¿Y por qué lo dejaron solo? Porque no tenía nada espiritual, porque no tenía esa fe de Dios, sino tenía una fe humana, hermanos. Entonces, nosotros hemos hablado que viene una grande aflicción para nuestros tiempos, una consumación de cristianos, y el hombre que no tenga nada espiritual va a atravesarlo con sus propias fuerzas y entonces con su propia fe.
y entonces puede estar en riesgo de apostatar. Entonces es muy importante que nosotros esa firmeza, dice la palabra, dice que el que cree estar firme, dice, mire que no caiga, porque en realidad la firmeza no viene de uno, hermano, sino viene de Dios a través de los espíritus de Dios, ¿sí? Dice en Mateo, hermanos, en el 20:10, dice, hablando de cuando nosotros vamos a ser perseguidos, ¿sí? Y que vamos a ir a ser llevados sacados de las sinagogas y llevados ante las autoridades, ¿sí? Y el Señor nos dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Padre, hermanos, el Espíritu del Padre nos va a dar una fe que vamos a poder hablar lo que tengamos que hablar en ese momento, hermanos. El Padre va a hablar por nosotros. En Lucas, en el 21:15 dice, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podráis resistir ni contradecir todos los que se os pondrán. Entonces el Señor nos va a poner palabra en nuestra boca, hermanos, que no van a poder resistir. Si el Señor va a hablar por nosotros, si nosotros tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo. En Marcos 13:11 dice, y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, es muy importante que obtengamos esos tres espíritus para obtener esa fe que viene del Espíritu Santo, fe que viene de Cristo y fe que viene del Padre. La siguiente, hermanos, ya vamos a concluir. Bueno, nosotros, hermanos, a veces pedimos y no recibimos, ¿sí? Porque pedimos mal, dice la palabra, dice que pedimos para nuestros deleites, ¿sí? Entonces, pedimos cosas que son para nuestro bienestar en este tiempo, pero nosotros debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Debemos de pedir para que, pues, pedir conforme a la voluntad del Padre, hermanos. Dice aquí, dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Pero para que nosotros podamos pedir, ¿sí? Y podamos recibir, también tenemos que cumplir sus mandamientos, hermanos, para que podamos tener esa reciprocidad de fe. La siguiente, hermano. Bueno, el Señor, como vamos caminando de fe en fe, nos va, pues, vamos aprendiendo a vivir por fe. El Señor quiere que nosotros vivamos por fe. Es un proceso, hermanos. Dice en Romanos 1:17, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces el Señor quiere, hermanos, que dependamos de Él y no de nuestras propias fuerzas. Y muchas veces, hablo por mí también, nos cuesta, confiar plenamente en Dios. El Señor, ¿cuántas veces nos dice que no nos preocupemos por lo que habemos de comer, por lo que habemos de vestir, ¿sí? Pues las aves, dice que no ciegan, ni minan, ni juntan alimento, dice que el Señor alimenta a esas aves, dice, y que nosotros somos de mayor estima, dice, entonces, ¿por qué dudamos, no? Es parte de un proceso de ir creciendo en fe, de fe humana, a tener una fe del Espíritu Santo, a tener una fe de Cristo y a tener una fe del Padre. Pero somos llamados, hermanos, para tener una unidad de fe, hermanos, ¿sí? Dios quiere que dependamos de Él. La siguiente, hermano. Ya para concluir, dice en Hechos, en el 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Bueno, hermanos, eso es lo que hemos ido haciendo cuando vamos a predicar a diferentes iglesias. Exhortamos a los hermanos a que permanezcan en fe, que sean fieles al Señor Jesucristo y que nada ni nadie los aparte del amor de Dios, hermanos, que nadie los mueva de su fe, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde. Doy gracias en verdad al Padre, doy gracias al Señor Jesucristo, por permitirnos pues dar este espacio y poder compartir este tema que es muy importante y que es necesario para todos nosotros, porque necesitamos ir creciendo en fe, necesitamos examinarnos a nosotros mismos, cómo andamos en nuestra fe, y aún hay tiempo, hermanos, para poder ir incrementando esa fe, pero sí es importante que procuremos tener esa fe que viene de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos.